Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Cabrera, soy tu profesor de formulación de proyectos. Para este segundo bloque, vamos a revisar el tamaño óptimo del proyecto. Vamos a poner las siguientes diapositivas y es necesario preguntarnos, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de tamaño óptimo de un proyecto? Preguntarnos, ¿qué es el tamaño óptimo? Así que el tamaño óptimo no es más que la escala o la dimensión en la cual un proyecto puede operar de una manera más eficiente y mucho más rentable, es decir, eficiencia, optimización de recursos. Este concepto implica que el proyecto está diseñado de tal forma que maximiza los beneficios mientras minimiza los costos y los riesgos. Esto también se entiende como un equilibrio entre la inversión inicial, los costos operativos, la capacidad de producción o servicio de mi proyecto y también la demanda del mercado. La demanda, como ya la vimos, pues, en el bloque anterior. Ahora, ¿qué factores debo considerar? Y vamos a analizar el número uno, la demanda del mercado, lo que el mercado pide de mí. Por lo tanto, evaluar la demanda actual y proyectada para los productos y servicios que yo estoy ofreciendo. Número dos, estudios de mercado. Realizar estudios de mercado para entender las tendencias y el comportamiento de los consumidores, de los demandantes. Es necesario tener esta información, demanda del mercado. Segundo factor, la capacidad de producción, es decir, un factor endógeno. Y esto es determinar la capacidad de producción necesaria para satisfacer la demanda que ya vimos como el primer factor, pero esto sin generar excesos que resulten en inventarios no vendidos, es decir, que yo produzca tanto que las bodegas estén almacenadas de tanto que he producido. No, esto es sin que resulte en algún inventario que pueda estar significativo dentro de mi evaluación. También está el hecho de considerar la eficiencia operativa. Nuevamente, optimización de recursos, eficiencia operativa y el acompañamiento de la tecnología disponible. La tecnología disponible a mí me debe permitir ser eficiente operativamente. Por otro lado, también está el tema de los costos, plata, dinero. Y esto implica los costos fijos y también los variables. Costos fijos, instalaciones, maquinaria, costos variables, materia prima, mano de obra. Y también está el análisis de los costos de escalamiento y las economías de escala. ¿Qué es esto de los costos de escalamiento? Se refieren a los incrementos en los costos totales que una empresa enfrenta debido a que aumenta su producción. Inicialmente estos costos sí pueden estar representados por la inversión que yo he hecho en nuevas maquinarias, en una nueva infraestructura, instalaciones o contratar más personal. Por lo tanto, significa que yo desembolso más dinero en la medida que mi producción incrementa. Caso contrario que ocurre en las economías de escala. ¿Qué son las economías de escala? Son los beneficios financieros que tiene la empresa al incrementar su tamaño o producción. Cuando nosotros mandamos a imprimir un flyer, vamos a la imprenta y dicen, mientras más imprima, le sale menos el costo. Aquí se puede ver un ejemplo de economía de escala. Entonces, significa el costo disminuye debido pues, a factores como la eficiencia operativa. Nuevamente, optimizo mis recursos. La compra de insumos a granel, es decir, o sea, en grandes escalas y pues los precios se van reduciendo y una mejor forma de utilizar la capacidad instalada de mi empresa. En resumen, pues, mientras los costos de escalamiento representan un desafío al incrementar la producción, las economías de escala se destacan por ser una ventaja al yo incrementar la producción y esto me permite a mí pues tener unos números mucho más sinceros, unos costos mucho más sinceros en el momento de una evaluación de mi proyecto. También debo tomar en cuenta, ya que va de la mano con el dinero, la inversión inicial, es decir, evaluar el capital necesario para iniciar el proyecto, incluyendo costos de adquisición de activos y de instalación. También considerar las fuentes de financiamiento y el costo del capital. Las fuentes de financiamiento, de pronto necesito incurrir en algún préstamo, tener inversionistas. ¿Y qué es esto del costo del capital? Pues es la tasa de retorno que una empresa debe ofrecer a los inversionistas por compensarlos al poner su dinero en riesgo. Es decir, los inversionistas se arriesgan a invertir en mi proyecto. Claro que sí. Ahora ellos van a recibir un beneficio aparte del dinero que invirtieron. Claro que sí. Entonces, este costo de capital significa pues esta retribución que yo voy a hacer a los inversionistas debido al riesgo que ellos asumieron. Va de la mano con los riesgos, el análisis de los riesgos. Y esto no es más que identificar los riesgos asociados con la demanda, la competencia, la tecnología y otros factores externos, es decir, exógenos. También está implementación
de estrategias que me permitan a mí minimizar el riesgo, como es la diversificación de los riesgos y también pues la adquisición de algún tipo de seguro. Por lo tanto, yo debo tener mucho control en la materia de lo que son riesgos, lo que esté a mi alcance, lo que yo pueda hacer desde el interno de mi proyecto, desde el interno de mi empresa. Ahora, ¿qué métodos puedo utilizar para determinar el tamaño óptimo de mi proyecto? Entonces, el primero de ellos tiene que ver con análisis de costo-beneficio, es decir, comparar diferentes tamaños de proyecto evaluando los costos totales versus lo que serían los beneficios esperados. También, pues, sería el análisis de un punto de equilibrio, pues, en el cual determine dónde los ingresos igualan a los costos y de esta manera identificar el volumen mínimo de producción necesario para no incurrir en pérdidas. Es decir, si yo bajo del punto de equilibrio y es pérdida, la idea es que, pues, todo lo que son ingresos sean iguales a los costos. Ni pierdo ni gano. Es mi punto de equilibrio y de yo no me puedo bajar. También está la simulación de escenarios y esto te va a ayudar muchísimo para la realización de tu tarea. Una simulación de escenarios es crear diferentes escenarios para evaluar las variaciones de la demanda, costos y otros factores y cómo esto afecta a mi rentabilidad. La utilización de herramientas de simulación que me permiten a mí modelar incertidumbres y escenarios de riesgo. Y esto es lo que vamos a ver también en la tarea. Ya puedes ingresar a tu plataforma y analizar este pequeño caso con 5 preguntas en las cuales tú las vas a ir contestando y solamente para tu análisis. Lo que sí requiero es de que lo leas muy bien. Y por otro lado, tenemos análisis de sensibilidad, como los cambios en algunas variables como costos de materia prima, tasas de interés, impactan en la rentabilidad de mi negocio. Muchos de ellos, lógicamente, vienen de un escenario exógeno, por lo tanto, son aspectos que yo no tengo contemplados y que, lógicamente, mi proyecto o mi empresa pueden ser muy sensibles hacia ello. Es necesario identificar, pues, aquellos puntos críticos que pueden verse afectados frente a un análisis de sensibilidad. Ahora, un ejemplo muy rápido para poder ir aterrizando todos estos conceptos. Y este ejemplo tiene que ver, sí, ahí puedes ver bicicletas y tiene que ver con una fábrica de bicicletas. Supongamos que mi empresa que produce y vende bicicletas, pues está considerando expandir su capacidad de producción de 10.000 a 20.000 bicicletas anuales. Ahora, para yo incrementar mi capacidad de producción, debo tener un estudio de demanda, saber cómo está el mercado, cómo están mis consumidores, cómo está la competencia y saber de que si es que yo duplico el tema de la producción de bicicletas, estas se van a vender. Tomemos en cuenta que no es que yo produzco 20.000 para ver cuántas voy a vender. Significa que si yo produzco 20.000, porque esas 20.000 se van a ir. Tengo consumidores, hay mercado, los costos me dan y por lo tanto, pues aquí vamos a analizar algunos aspectos considerados para este ejemplo. Primero, la demanda del mercado. El estudio de mercado del cual te hablé indica que la demanda está creciente. Pues entonces, ¿qué quiere decir? Que está en incremento. Ahora, tomemos en cuenta que un particular que yo hago yo produzco el tema de bicicletas eléctricas. Entonces significa que hay un área de la demanda que no ha sido cubierta por esto y por lo tanto yo entro ahí. También está mi capacidad de producción. La nueva planta me permitirá producir 20.000 bicicletas anuales con maquinaria avanzada. Es decir, una nueva planta implica inversiones, costos, implica evaluación de los números, implica una nueva estructura de mi empresa. Y para esto los costos, la inversión inicial es de 5 millones de dólares, con costos fijos y variables bien definidos, es decir, números sumamente sinceros. La inversión inicial, el financiamiento con una tasa de interés del 5% anual que pues para este proyecto tendría que ser conveniente para mí. Ahora, ¿qué riesgos tengo? Riesgos de fluctuación en los precios de los materiales y cambios en las preferencias del consumidor. Factores exógenos que yo no tengo contemplado y que pueden ocurrir. Tenerlos bien controlados. Y yo espero un beneficio de ingresos adicionales de 10 millones de dólares anuales. Yo pongo 5 para recibir 10. Produzco de 10.000 a 20.000. Es decir, no solamente estoy duplicando producción, estoy duplicando el tema de los ingresos. Así que, ¿qué podemos ver en este ejercicio? Y podemos ver que a través de un análisis de costos y beneficios, la empresa determina que al operar a una capacidad de 20.000 bicicletas, los costos por unidad disminuyen y la rentabilidad aumenta, estableciendo este nivel como el tamaño óptimo del proyecto. Por lo tanto, yo con esta inversión puedo decir, puedo producir más cada vez a menor costo.
Señores, determinar el tamaño óptimo de un proyecto es crucial para asegurar la viabilidad y el éxito. Implica un análisis detallado de la demanda, costos y capacidad de producción, inversión inicial, riesgos y beneficios, utilizando diversas metodologías y herramientas de análisis. Las empresas, los proyectos pueden identificar el tamaño que maximizan la rentabilidad y minimizan el riesgo, permitiéndoles ser óptimos en sus capacidades y por lo tanto hacer que los proyectos o las implementaciones o mejoras que yo lo haga, pues vayan acompañados de mi rentabilidad. El tamaño óptimo del proyecto, pues es una herramienta, es también un concepto, es algo que lo tenemos que tener sumamente bien aterrizado para saber cómo los factores endógenos y exógenos se conjugan y permitan que puedan estar a mi favor. Si es que están en contra del tamaño óptimo, realmente tenemos que hacer una para y pues realizar un nuevo análisis de todos los datos que nosotros tenemos. A más información, mucho mejor el cálculo, mucho mejor la toma de decisiones y pues las recomendaciones que yo pueda dar a quien consulte hacia el profesional. Listo, señores, de manera muy breve he podido yo pues traerles estos conceptos. Si tienes alguna pregunta adicional, pues no dudes en enviarme un mensaje o ponerlo en tu plataforma virtual. Yo te agradezco mucho por tu atención y nos estamos viendo muy pronto en clases. Que tengas un excelente día.